Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Israel detiene la transferencia de cemento para el sector privado de Gaza por desvíos de Hamás. Netanyahu dice estar dispuesto a recibir a Abbas en cualquier momento. Reunión de expertos sobre las relaciones España-Israel en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y el sirio español Set Marian al frente del aparato militar de Daesh. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales. Empezamos en Israel. Israel detuvo la transferencia de cemento y otros materiales de construcción hacia la Franja de Gaza para el sector privado al darse cuenta de que se lo estaba llevando un alto cabecilla de Hamás. El cemento, destinado a la reconstrucción de las viviendas de Gaza, fue desviado por el vicedirector del Ministerio de Economía de Hamás para construir túneles de ataque y bases militares, lo que constituye una flagrante violación de los acuerdos de cese el fuego en 2014. Las Naciones Unidas también condenaron la desviación de materiales, pero se abstuvieron de nombrar a Hamás como responsable, diciendo: aquellos que buscan obtener ganancias mediante la desviación de materiales le están robando a su propio pueblo y añaden sufrimiento a los palestinos de Gaza. La suspensión afecta solamente al sector privado. Israel continúa proveyendo cemento para el sector público, para la construcción de infraestructuras médicas, educacionales y comunitarias. Sí, esto es un tema del que hemos hablado en muchas ocasiones. La entrada de materiales de construcción a la Franja de Gaza es desviada y utilizada para la construcción de túneles. Túneles de ataque básicamente, pero también de otro tipo, porque ya hemos visto esta misma semana cómo el ejército egipcio descubrió e inundó un túnel de 3 kilómetros, un túnel de 3 kilómetros que salía desde la casa de un contrabandista de la ciudad de Rafah. Ya sabes que alejaron toda la ciudad esa 1,5 kilómetros atrás, pues estos se mandaron un túnel de 3 kilómetros sin ningún problema. Y aparte túneles por los que pueden pasar camiones. Fíjate lo que te estoy hablando, es increíble. Bueno, pero estos túneles son para contrabando. Claro que el ejército de Egipto tiene muchas sospechas fundadas de que por ahí también se trafica, entran y salen armas y combatientes de grupos terroristas que salen cuando hay un operativo en el Sinaí, pues se esconden en Gaza, luego vuelven a salir, traen armas para los de Hamás, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos hablando más allá de estos túneles, de los túneles que directamente se hacen para atacar en territorio israelí, los que se construyen debajo de la frontera y que tienen la intención de aparecer en la mitad del campo y en una noche pues salir y secuestrar civiles y llevárselos, que es mucho más rentable que matarlos, porque van a obtener a cambio de ello muchísimas más, por ejemplo, liberación de prisioneros y también dinero que muchas veces les sirve para seguir invirtiendo en materiales como material bélico. Pero más allá de que esta vez lo han pillado infragante y que saben y que se ha documentado, lo que no tiene perdón es que Naciones Unidas diga: aquellos que buscan obtener ganancias mediante la desviación, ¿se piensa que el cemento se lo llevan para vender en el mercado negro? Que no, el cemento se lo llevan para construir túneles de terror y Naciones Unidas lo sabe y se hacen los tontos. Y esto, hacerse el tonto en una cuestión como esta, en que se juegan vidas humanas, es criminal. No es una cuestión de una corruptela, no es una cuestión política del lenguaje, es un acto criminal porque este desvío de materiales no es para obtener beneficios económicos, es para poner en marcha unos medios cuyo fin son matar gente inocente, civiles, israelíes, judíos, para más señas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este lunes: el presidente palestino Abbas dijo en la televisión israelí hace unos días que si le invitaba, vendría. Le invito. He vaciado mi agenda para la semana. El día que quiera venir, estaré aquí.
En la misma entrevista para el medio israelí, Abbas subrayó además que la cooperación a nivel de seguridad con Israel ha evitado una intifada sangrienta, alertando de que el organismo está al borde del colapso si la situación actual continúa, amenazando con dejar de reconocer los acuerdos de Oslo debido a que el ejército de Israel estaba llevando a cabo operaciones en el área A y entrando en ciudades palestinas de la zona sin restricción alguna. Por último, rechazó las acusaciones de Netanyahu de que incita a la violencia terrorista y, si bien reconoció que existe incitación desde el seno de la autoridad palestina, resaltó que también la hay desde Israel. Bueno, las declaraciones de Abbas esta semana para la televisión israelí no tienen pérdida. Primero porque les dice a los israelíes que saben, porque si se lo cuenta a los canadienses o a los belgas, pues igual no saben de qué estaban hablando y se lo pueden tragar. Pero él sabe que Netanyahu le ha invitado ya en varias ocasiones, que lo único que ha dicho es que le invitaba sin condiciones, o sea, que no empiece a decir que si Netanyahu quiere que yo vaya a hablar con él, primero tiene que, no sé qué, concedernos 8.000 hectáreas o liberar a los prisioneros, o no sé qué. No, si quiere venir a hablar, viene a hablar y después ya vemos si llegamos a algún acuerdo sobre algo. No se puede poner condiciones sobre el diálogo. Y lo dijo la tele, no, yo es que, bueno, si me llama Netanyahu, porque esa fue una pregunta de un periodista muy directa, dice, ¿pero usted está dispuesto a hablar? Dice, si le llama Netanyahu, ¿usted iría? Pues sí, iría. Y entonces Netanyahu le dijo, mire, señor, he vaciado toda la agenda. Ya no atiendo ni al ministro, ni al señor embajador, ni a los... ningún asunto de Estado es más importante. Si usted me dice que el jueves a las 3 de la madrugada quiere verse conmigo, yo le hago sitio en la agenda. Y también el martes a las 4 de la tarde, en el momento que usted quiera. De momento, Jordi, pues nadie ha respondido a esta invitación. Pero lo más... digamos, jugoso de la entrevista no es solamente esta alusión al diálogo, que no sé si va a existir y si va a ser un paripé y cuando exista, pero el tema son las declaraciones y otra vez son cosas que si las dice para un medio extranjero, un medio español, igual alguien le puede creer, pero en Israel esto ha caído que la gente estaba viéndolo y riéndose, partiéndose de la risa por no llorar, porque ha dicho que, por ejemplo, la cooperación a nivel de seguridad con Israel ha evitado una intifada sangrienta. Y lo que ha habido, ¿qué es? Y vamos a ver, si lo que ha habido en estos últimos 6 meses no ha sido sangriento, ¿a qué se está refiriendo? ¿Y a qué se está refiriendo con la incitación cuando dice no es verdad que yo incite, pero es verdad que hay incitación desde la autoridad palestina que yo presido? Entonces, no está hablando que hay palestinos que incitan, que eso seguro que lo hay, sino que desde la autoridad palestina, desde el gobierno de la autoridad palestina, hay incitación. Y lo reconoce. ¿Y él es el presidente de qué? O sea, ¿para qué es presidente? ¿Solamente para llevarse las comisiones de las ayudas europeas y construir su chalet de 13 millones de dólares? Pues no, seguramente tendría que hacer algo más. Y por supuesto que ya luego apeló a esta técnica tan española del y tú más, dice, también hay incitación desde el lado de Israel. Sí, seguramente habrá incitación desde el lado de Israel, pero no es incitación desde el gobierno de Israel para actuar de forma terrorista contra los ciudadanos árabes. Todo lo contrario, cada vez que ha habido un atentado o un intento de atentado, alguno tan grave como cuando se quemó esta casa y murieron 3 componentes de una familia, pero otros mucho de menor alcance, pues el gobierno se ha declarado tremendamente contundente en contra del terrorismo, aunque sea judío. O sea que no todo es lo mismo, no es todo lo mismo y ya estamos no solamente en Israel, los que oyeron las noticias, sino también cualquiera que siga un poquito las declaraciones de Abbas, ya estamos un poquito hartos diciendo de que en cualquier momento el organismo está al borde del colapso, que va a dejar de reconocer los acuerdos de Oslo. Es que si deja de reconocer los acuerdos de Oslo, deja de reconocerse a sí mismo, porque son los acuerdos de Oslo los que han creado la autoridad palestina.
Si no reconocen los acuerdos de Oslo y se abandonan los acuerdos de Oslo, no hay autoridad palestina, y entonces esto va a ser una administración militar israelí y se acabó como había antes. Eso es lo que quiere, o sea, para eso que diga que renuncie, que venga otro más joven, que tenga por lo menos de 80 años, para ver si tiene algunas ganas de llegar a algún sitio con esto de crear un Estado palestino, porque él seguramente ya está demostrado que nunca ha tenido la mínima intención de llegar a ese fin. El conflicto en Oriente Medio se ha convertido en el principal condicionante de las relaciones entre España e Israel, que cumplen este año 3 décadas, según constataron los expertos reunidos en un simposio organizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén. A pesar de los acercamientos, la segunda intifada en el año 2000, la segunda guerra en Líbano en 2006 y las campañas militares israelíes en Gaza, 3 desde 2008, han tenido un impacto en las relaciones que el resto del tiempo han tratado de avanzar independientemente de la situación de conflicto. Para Charles Power, del Real Instituto Elcano, uno de los centros de pensamiento político de España de mayor prestigio, la relación bilateral entre los dos países no existe como tal y se ha visto marcada por la tradicional relación histórica entre España y el mundo árabe, citando al analista Florentino Portero como que se trata de una relación trilateral, España, Israel y el mundo árabe. El profesor Mauricio Dimant, por su parte, señaló que la tradicional amistad de España con el mundo árabe se ve en la actualidad desafiada por los últimos cambios en el mundo árabe, así como las actitudes de esos países respecto a Israel, que podría llevar a un nuevo enfoque regional. Sí, esto es interesante porque, gracias a que se cumplen los 30 años de relaciones diplomáticas, pues se ha creado esta charla de expertos que por supuesto la mantienen en Jerusalén, porque aquí en España pues sería muy difícil de vender, se les echarían todo el mundo encima. ¿Qué hacen hablando con israelíes, no? Bueno, el tema es que aparte de la versión oficial que dice que el conflicto ha sido un condicionante en las relaciones, primera conclusión, hay muchos países, la mayoría del mundo, que mantienen relaciones diplomáticas con Israel. Y no todos, cuando hay un conflicto en el que participa Israel, un conflicto armado, eso influye en que en esos momentos igual la situación es incómoda, pero no se vienen abajo y no se anulan cosas como pasa en las relaciones de España con Israel. Vamos a decirlo con la boca bien llenita, España no ha sido el mejor amigo de Israel, a pesar de que existen 30 años de relaciones diplomáticas. Lo que pasa es que Israel calla y otorga porque prefiere tener un amigo desleal que no tener un amigo. Pero Israel ha estado apoyando a España en absolutamente todos los problemas que ha tenido. Y no es que Israel tiene problemas y España no tiene problemas, porque eso es una mentira, es una falacia. Y hay cuestiones diplomáticas que ni siquiera se conocen. Pero en el tema del conflicto en Oriente Medio, siempre España saca la excusa, a ver si esto nos va a poner en mala situación respecto al mundo árabe. Pero esta misma excusa ha sido la que ha detenido durante 29 años, creo que han sido, desde la declaración del Estado de Israel hasta del 48 al 86, luego echamos la cuenta, no sé, son más, creo que son 30 y algo. Pero todos esos años no hubo un reconocimiento del Estado de Israel, especialmente por este tema, porque se temían a ver qué iba a pasar, cómo iban a reaccionar los árabes. Estamos hablando, especialmente, no echemos los 30 años porque había una dictadura en medio, la de franquista, pero una vez que se murió Franco, del 75 al 86, pasaron 11 años, que se renovaron relaciones diplomáticas incluso con la Unión Soviética y con otros países comunistas, pero no con Israel. Y cuando ya se llegó a Israel estaban todos temiendo a ver qué van a decir los árabes. Y luego el experto que es un experto de España, ¿no? Charles Powell, que es el director del Real Instituto Elcano, que dice el tema de la tradicional relación histórica entre España y el mundo árabe. Pero la tradicional relación histórica y esto no es tradicional. La palabra
tradicional, puesta en ese contexto, se inventó justamente en los años de la posguerra mundial, cuando España se queda con cara de tonto porque había apoyado, aunque había mantenido teóricamente la neutralidad en el conflicto, pues, pero había apoyado, y todo el mundo lo sabía, al régimen nazi y fascista. Y entonces ahora no lo quería nadie, era un paria entre las naciones. En el año 47, en plena posguerra, pues España intenta acceder a las Naciones Unidas, pues todo el mundo le da la espalda. Y uno de los que dicen no permitan que entre España mientras esté el dictador es justamente Israel. Así que entonces cuando se crea el mito de la tradicional amistad, porque los árabes también eran otros parias del mundo. Y entonces se juntaron y crearon como un submundo que a fuerza de subdividirse y crear muchas naciones de mayoría musulmana, pues parece como que hay un mundo musulmán, pero en realidad casi todo ese mundo musulmán es el mundo árabe, es una sola unidad étnica cultural. Entonces, la tradicional amistad nunca ha existido, porque si revisas la historia de España, conflictos, guerras con el exterior, digamos, en los últimos 300 años, fuera de la guerra de la independencia con Francia, pues siempre los principales problemas han sido justamente con el flanco sur, con el mundo musulmán. Así que la tradicional amistad no tiene lo único que tiene de tradición es la hipocresía. Y aquí sustento yo también, apoyo la teoría de Florentino Portero, este analista que tantas veces hemos tenido en Radio Sefarad, que dice que no son relaciones bilaterales, son relaciones trilaterales. Es un trío, o sea, España no hace absolutamente ningún gesto hacia Israel, sino lo corresponde con otro gesto hacia el mundo árabe. Y viceversa, cuando hace un gesto de apoyo hacia el mundo árabe, entonces hace un guiño a Israel. Yo diría incluso, Jordi, me atrevería a agregarle al mismísimo Florentino Portero un cuarto vértice a esta relación de infidelidad mutua, que es el mundo sefardí, que es que cuando a Israel España va a votar en contra en Naciones Unidas, se va a abstener en una votación que es imposible abstenerse, etcétera. Todas estas operaciones de castigo diplomático a Israel las va a compensar, entre comillas, con un guiño hacia el mundo sefardí, como si los sefardíes fueran un mundo aparte de los judíos o un submundo de los judíos que no tiene nada que ver con Israel. Según las últimas informaciones de expertos antiterroristas, Mustafa Setmarian, alias Abu Musab al-Suri, es el jefe militar de Daesh. Se trata de un sirio con nacionalidad española, en búsqueda por la justicia española por el atentado con bomba en el restaurante El Descanso en 1985 y como testigo relacionado con el 11M. Setmarian, que permanece escondido en Siria y que hace poco abandonó las filas de Al-Qaeda, sustituye a Abdelmajid Abaoud, muerto en un enfrentamiento con fuerzas especiales de la policía francesa en el barrio de Saint-Denis, en París. Desde que fue liberado en 2012 de la cárcel de Alepo, su paradero era desconocido. Las noticias que se habían difundido en los últimos años sobre su muerte carecen de fundamento y posiblemente hayan sido puestas en circulación por él mismo. Los expertos no dudan que Setmarian va a ser un temible dinamizador de cientos de combatientes del Daesh, ya que su fama le precede y hay muchos que han leído sus panfletos. Tras la muerte de Abaoud, que se había trasladado a Francia con su particular batallón de la muerte, los nuevos responsables de acción exterior para Europa son el belga de origen marroquí Mohamed Abrini y el sirio Naim al-Hamed. Bueno, yo recuerdo que no hace mucho, Jordi, nosotros mismos dimos la noticia de la muerte de Setmarian. Y ahí yo conté un poquito quién había sido Setmarian. Pues no está muerto. Son de estos bichos que aunque los pises y los repises siguen viviendo y es una desgracia que sea así. Y digo que es una desgracia porque esta persona fue la autora
un colaborador esencial al menos, porque no se le ha podido sacar declaración, del primer atentado yihadista que hubo en Europa, que fue aquí en España, y que la gente se ha olvidado. Parece como que el yihadismo apareció con las Torres Gemelas en el 2001. No, señores, aquí en el año 85, en el restaurante El Descanso, en Madrid, pusieron una bomba y lo pusieron extremistas, yihadistas, islamistas. Eso sucedió hace 41 años. Este era un sirio nacionalizado español, casado con una española, que luego se le perdió el rastro, reapareció luego vinculado al tema de las Torres Gemelas. Estaba viviendo en Siria al parecer y estaba muy ofendido porque a él no le habían consultado con el tema de las Torres Gemelas, porque él ya estaba incluido dentro de la cúpula de Al-Qaeda. Y él dijo de que él hubiera hecho las cosas mucho mejor, hubiera incluido vuelos, en vez de apropiarse de vuelos internos nacionales, hubiera hecho esa estrategia con vuelos internacionales que vinieran cargados con material radioactivo y entonces iba a ser una explosión que luego iba a contaminar toda la zona de Nueva York y que iba a ser mucho más efectivo. O sea que lo que quería era más muerte, más desolación, más dolor. Y ese es las cartas de identidad, las cartas de presentación de este personaje del Mustafa Setmarian, al lado del cual Bin Laden se puede decir que era una persona moderada en cierto sentido, porque Bin Laden provenía era un niño pijo saudí que veraneaba aquí en Marbella. En cambio, Setmarian era ya una persona con una obsesión sádica y terrorista ya muy marcado desde antes. Bueno, él estaba trabajando en Al-Qaeda, colaborando con Al-Qaeda, y lo han atrapado las fuerzas de Bashar al-Assad y lo encerraron en Alepo. Pero la ciudad de Alepo fue, entre comillas, liberada en 2012, lo sacaron de la cárcel y desde entonces no se supo nada más. Luego circulaban estas medias verdades o totalmente mentiras sobre si estaba vivo o no. Ahora reaparece como el sustituto de ¿cómo se llama? Abaoud, creo que era el nombre, sí, Abaoud. Abaoud es este personaje del cual hemos visto algunas fotos en estas semanas pasadas en la tele. No es un chico, era una persona bastante joven, pero que se había conseguido arrastrar tras de sí a gente muy importante dentro de su círculo, dispuestos a inmolarse, y fue él el que organizó los atentados de París de noviembre. Y luego, pues en una de las redadas, pues lo abatieron. Y entonces ya la cosa derivó en otros responsables. Pero él era el jefe militar de la operación en Europa. Y también era un importante jefe militar en Siria. Ahora, Mustafa Setmarian parece que va a tomar el reemplazo de él, pero no sabemos muy bien si como militar en el frente sirio, cosa que yo dudo, sino más bien como responsable del mayor frente que ahora se va a empeñar en reforzar Daesh, porque en Siria y en Irak están retrocediendo y entonces van a avanzar en Libia, que es donde ya tienen una cierta posición, pero principalmente la guerra de Daesh se va a desarrollar aquí, en nuestra casa. Al lado de tu casa, al lado de la mía, en las escuelas, en las sinagogas, en las calles. Están aquí, ya están aquí, no es como la película esta de Poltergeist, que solamente una niña los veía. Aquí el que no lo quiere ver es porque o tiene alguna carga ideológica que le impide mirar, o tiene algún compromiso ideológico de simpatía con esa situación. Así que ya están aquí y Setmarian está dirigiéndolos. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel con noticias culturales.
Y tras esta pequeña pausa tenemos ya a Raquel aquí en el estudio con noticias culturales. Hola Raquel. Jordi, y muy tal? musicales. Empezamos con música y de nombres importantes de la escena musical israelí. Empezamos por el supernombre de Noah, que como les venimos contando y les queremos recordar ahora. Ahora que se acerca la fecha. Exacto, ya. Actúa este día 9 de abril dentro de su gira Love Medicine en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Será, como les decimos, este sábado 9 a las 8 de la tarde. Así que si no tienen sus entradas, corran ya a por ellas. El concierto durará aproximadamente 90 minutos y más o menos será la duración del que llevará a cabo Sivan Talmor, que estuvo con nosotros aquí en el estudio ayer. Estuvo interpretando un poquito de su música. Sí, vino con la guitarra. Me encantó, Jordi. Y cantó una canción. Sí. Muy bien, muy bonita voz. Bueno, pues es una de las voces del indie pop llegado de Israel y actuó este 5 en Madrid y ahora es en Barcelona el día 7, donde en el marco del Festival de la Guitarra pues ofrecerá un concierto a las 21 horas en la sala Bars Club. Así que queríamos recordarles eso, también el concierto de Sivan Talmor. La siguiente propuesta que les hacemos en la agenda cultural de hoy, aparte de la música de Noah y Sivan Talmor, es el ciclo de cine documental que tiene como protagonista a Solena Alejen. Sí, nosotros también. 100 años ya del genio de la risa, que Exacto, es el programa que es así que como estamos... se llama nuestro programa en Radio Sefarad, que conducen Barda Fishbein. Y en este caso nos ofrece la comunidad Yueva Atit el documental Solena Elegen, Riendo en la oscuridad. Se proyectará este 7 de abril a las 8 de la tarde en la sede de esta comunidad. Y bueno, nos transporta al fascinante retrato del gran escritor cuyos relatos fueron la base de musicales tan importantes como, por ejemplo, El violinista sobre el tejado. Cuenta la historia, este documental, de este genio que creó una literatura completamente nueva, investigando las profundidades del mundo judío de la Europa del Este del siglo XIX, un mundo en crisis y en pleno cambio. Bueno, pues este gran escritor supo captarlo con su brillante sentido del humor que le ha llevado a ser considerado precursor de Woody Allen o Philip Roth, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Que no pueden, sin ir más lejos. Y de muchos tantos. De Woody Allen. Y de muchos tantos otros. Bueno, seguro, ¿eh? Sí, bueno, claro, oye, ¿por qué no? También Cervantes habrá influido en Woody Allen, no lo sé. Perdona que me sea escéptico a estas comparaciones tan alejadas en el tiempo, pero bueno, son judíos los dos, hablan de seguro que personas Woody Allen le ha judías, leído, bueno. sí. Bien, entre el Statel de Shalom Aleichem y Manhattan de Woody Allen hay unas pequeñas diferencias. Bueno, pero hay muchas cosas en común también, sí, Jordi? También. Bueno. No diría yo lo contrario. El caso es que si no pueden estar en Barcelona este sábado 7 de abril para asistir a esta proyección, pues saben que pueden contar con nuestro programa que les ofrecemos para homenajear a Solena Elegen. ¿Qué más? Y terminamos con otro recordatorio. Sí, todo en España, Jordi. Terminamos con otro recordatorio, es en España, pero nos habla de un teatro europeo y mundial, el teatro judío, y además el teatro judío bajo el nazismo. Este es el título del libro, el subtítulo del libro de Mirta Maidana, que presentó aquí en Radio Sefarad, también lo hizo en la CEMI. Y ahora lo hace en el Centro Sefarad Israel. Por unas horas, Teatro Judío bajo el nazismo, 1933-1945, editado por Sefarad Editores, nos habla pues eso del trabajo de más de 8 años de investigación de la investigadora y directora de escena Mirta Maidana, ofreciéndonos el relato de cómo, al menos por unas horas, los prisioneros de los nazis, las gentes perseguidas por el nazismo en toda Europa, pues podían disfrutar de unos momentos de escapatoria, de un oasis en medio del sufrimiento gracias al teatro, a los conciertos y a las actividades culturales que se organizaban en los campos y en los guetos. Así que sobre esto va este magnífico libro de Mirta Maidana. Si no han tenido la oportunidad todavía de aproximarse a él, les invitamos a que acudan el 7 de abril a las 7 de la tarde al Palacio de Cañete para hablar con la autora y compartir lo que nos pueda decir sobre su libro por unas horas, Teatro Judío bajo el nazismo.
Muy bien, Raquel, pues estas serán algunas actividades que pueden realizar en los próximos días, conciertos, también libros y, ¿por qué no?, conferencias. Sí, ha salido el nuevo libro de Jorge Edwards hablando de la figura de su tía, María Edwards, que salvó a niños durante la Shoah en París. Bueno, les hablaremos mañana de este libro que hoy ya no tenía cabida en la agenda cultural. Pues ya tienen una excusa para escucharnos mañana. Exacto. Hablar de ese libro de Jorge Edwards. Raquel, muchas gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana.